Bueno, después de haber hecho entonces el repaso de los temas que habíamos dado en nuestro encuentro presencial, nos queda por ahí terminar de definir este último concepto que es el de superficies de nivel, que en realidad el de superficie de nivel y de funciones de tres variables. En esta sola placa, un poco lo que uno hace es compactar la parte conceptual, que es copiar y pegar de lo que se dio de funciones de dos variables agregando una variable más. ¿Qué es una función de tres variables? Bueno, la esencia de la definición de función es una regla que asigna a cada terna de números reales, dentro de un dominio, dentro de un conjunto, un único número real. Y a ese único número real se lo denota muchas veces de esta forma: W igual a f de x y z, ¿no? Una función f que va de un cierto conjunto D a R, tal que para cada terna dentro de este dominio se le asigna este valor de imagen. En funciones de tres variables, por supuesto, tengo tres variables independientes: la x, la y, la z. Y en este caso, W, que es el nombre que no es que sea obligatorio usar ese nombre, el nombre que se me ocurre ahora y que muchas veces se usa, W, que sería la forma de indicar a la imagen, va a ser por supuesto una variable dependiente. Tengo tres independientes y tengo una dependiente. Para esas funciones de tres variables, por supuesto, lo que me pueden llegar a pedir, viendo todo lo que le pedimos a una función de dos variables, es que identifiquemos el dominio. En este caso, el dominio de una función de tres variables va a ser, en el mejor de los casos, todo R3. Pero podría llegar a ser otra región contenida en R3 que no sea todo R3. Me refiero a, por ejemplo, podría ser todo una bola, que es pensar en la esfera, porque la esfera es superficie, ¿no? La esfera sostén y todo lo de adentro. Se me ocurre un dominio como ese. Podría ser como dominio toda una región acotada que hasta podría llegar todo a ser el primer octante. El primer octante es el lugar de las ternas en donde tanto la X, la Y como la Z son positivas. Bueno, eso dependerá de la ley en juego de la función, ¿no? Y por supuesto eso lo hace más difícil encontrar el gráfico del dominio. Si ya fue en algún punto complicado encontrar el gráfico del dominio de una función de dos variables, para una de tres también. No vamos a realizar demasiados ejercicios de ese estilo, ¿no? Por ahí nos vamos a concentrar mucho en funciones de dos variables, pero bueno, sepan que existe la posibilidad de que me pregunten eso. Entonces, a modo de ejemplo, tenemos esta función f de x y z, donde la ley de la función es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Y uno se pregunta, bueno, ¿para qué ternas realmente tiene sentido poder aplicar esta ley? Y la verdad es que al revés, no hay alguna terna que me traiga un problema. No. Entonces, como cualquier terna es una terna posible de estar en el dominio de esta función, el dominio de esta función es todo R3. No vamos a graficar todo R3, no tendría demasiado sentido. Sí que me pueden pedir de una función de tres variables que identifiquemos las superficies de nivel. ¿Por qué? A diferencia de funciones de dos variables, para una función de dos variables, si yo tengo z igual a f de x y, función de dos variables, me pueden pedir graficar el dominio de f. Me pueden pedir graficar f, que es hacer la gráfica de esa superficie, y me pueden pedir que grafique, o sea, graficar curvas de nivel. ¿Eh? El dominio de la función va a estar contenido en R2, la gráfica de la función va a estar contenida en R3, la gráfica de las curvas de nivel van a estar contenidas en R2. Bien. Cuando ahora tengo funciones de tres variables, w igual a f de x y z, ¿qué me podrían llegar a pedir? Bueno, graficar el dominio de la función. El dominio de la función va a estar contenido en R3.
¿Me van a pedir graficar la función? No, porque la gráfica de una función de 3 variables, ¿en qué espacio estaría? No se puede, estaría en 4 dimensiones. No se puede, o sea, eso no me lo van a pedir. Pero un poco imitando la estrategia de graficar curvas de nivel, lo que me van a poder pedir es que grafique, o sea, graficar en este caso, superficies de nivel. Estas superficies de nivel van a estar contenidas en R3. ¿Cómo se definen las superficies de nivel? Volvemos entonces al caso que teníamos. Una superficie de nivel de una función de 3 variables van a ser las superficies, y lo voy a escribir un poco emulando la escritura que se hizo para curvas de nivel. Las superficies de nivel van a estar conformadas por las ternas x y z pertenecientes al dominio de la función, en donde la función evaluada en las ternas da siempre un mismo valor constante k. Por supuesto, ese valor de k, para que tenga sentido realizar esta pregunta, tiene que ser un k que esté en el conjunto imagen de la función. Tiene que ser un valor de llegada de la función. Entonces, a modo de ejemplo, en esta función que teníamos recién acá, digo, bueno, no puedo hacer la gráfica de la función, no tiene sentido, no lo puedo hacer, está en R4. Sí que puedo pedir que investiguemos qué son las superficies de nivel de esa función. Bueno, las superficies de nivel van a ser el conjunto de las ternas, que en este caso pertenecen a R3, porque el dominio de la función es todo R3, en donde la ley de la función, que es la que voy a poner acá, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, siempre toma el mismo valor constante k. La pregunta es, ¿qué son las superficies de nivel? Porque lo que puedo hacer es, puedo no dibujarlas, pero al menos puedo identificarlas. No sería difícil tampoco dibujarlas, ¿no? Yo voy cambiando el valor de k. Por ejemplo, para k igual a 1. X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1. ¿Qué representa eso en el espacio? Me parece que sí lo charlamos. ¿Qué dijimos? ¿Qué pasa si k es igual a 0 y qué pasa si k es un número estrictamente positivo? Si k es un número estrictamente positivo, como por ejemplo el k igual a 1, en el espacio, ¿a dónde encuentro los puntos que cumplen la condición de que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual a 1? ¿En qué tipo de superficie los identifico? ¿En una esfera? Ujú. Y eso va a ser exactamente en cuanto a la conclusión la misma. Si el valor de k es 1, es 3, es un cuarto, es 37.855, o sea, cualquier número positivo hace que lo que yo tengo acá termine dándome una esfera. Puedo ser más preciso y decir es una esfera de centro, el origen y radio ¿cuánto? ¿Cómo se calcularía el radio de esta manera? Raíz de K, Raíz de k. En el único caso en el que no voy a tener una esfera, va a ser en el caso de siendo k igual 0. Porque si k es igual a 0, digo, ¿quiénes son las ternas en donde a sus componentes las elevo al cuadrado, las sumo y me da 0? ¿Qué tengo en ese caso? 0, 0, 0. O sea, es solo un punto, ¿no? En ese caso, esa superficie de nivel sub 0 sería el conjunto formado por el 0, 0, 0. Y ahí se termina. ¿Mm? Vale, puede que uno analice muy bien estas situaciones y con eso sería suficiente. Puede ser que a lo mejor se les pida graficar alguna superficie de nivel concreta. Bueno, se le pide graficar la superficie de nivel 1. Bueno, pongo el 1 acá, me fijo que me queda, la grafico. Voy a graficar esa esfera de radio, en este caso 1, raíz de 1, 1. Bueno, eso es lo que, insisto, me parece que sí lo dimos, ahora que lo voy como escribiendo, me parece que sí lo dimos en el pizarrón. Eso es haber dado toda la primera parte introductoria de funciones de varias variables. Primera parte.
Transitamos dominio, transitamos gráfica. En este mundo de funciones de varias variables aparece lo que se llaman las curvas de nivel y la superficie de nivel, expresiones que no aparecían en el mundo de las funciones de una variable. Y cuando uno hace el tránsito de todos esos temas en análisis 1, después de haber presentado todas esas ideas básicas de funciones y de presentar a las funciones básicas, automáticamente pasaba al tema límite. Bueno, nosotros también vamos a hacer lo mismo. Vamos a pasar al límite. Lo que sí, lo que podemos hacer es mínimo repasar algunas cuestiones relacionadas con límite de funciones de una variable. Esperen que quiero ver acá esto. Si yo quiero pasar, me borro todo. Bueno, recordarán en análisis 1 que uno tenía, pongamos acá x sub 0, un puntito, tenía la función f, acá tenía, ahí, esto es x, y acá yo voy a poner L. Voy a poner L porque la función, yo voy a trabajar con el repaso de este concepto, límite cuando x tiende a x0 de f igual a L. ¿Qué significaba cuando uno escribía esta expresión? Entendía que los valores de imágenes de la función tienden al número L considerando valores de x cada vez más cerca de x sub 0 o lo suficientemente cerca de x sub 0. Ese valor límite, por supuesto, en el gráfico se representa sobre el eje y ese numerito L puede o no, ser la imagen de la función en x sub 0. Digo eso porque la función en x sub 0 puede comportarse de esta manera, en donde sí, L sería la imagen de la función en x sub 0, pero también podría pasar, voy a poner ahí, podría pasar esto, que la función haga ahí un circulito abierto y que pintado esté por acá arriba, o sea, la función en x sub 0 no vale no vale L, o podría pasar, por ejemplo, que esto ni siquiera esté y la función en x sub 0 ni siquiera esté definida. En cualquiera de esas situaciones, yo voy a poder concluir esto. ¿Por qué? Porque cuando uno habla del límite de una función en las cercanías de un punto, lo que le interesa es ver cómo se comporta la función alrededor del punto. Lo que pasa exactamente en el punto no me interesa. Entonces, en cualquiera de estas tres situaciones gráficas de una función en x sub 0, donde la situación es distinta, no cambia esta conclusión. Entiendo que los valores de f se acercan a L a medida que x se acerca a x sub 0. Y probablemente hayan dado la definición formal de límite, definición que después no se trabaja, que dice lo siguiente. Para todo epsilon positivo, existe delta positivo en el que se puede asegurar que para todo x que cumpla con esta condición, entonces f de x menos L en valor absoluto es menor que epsilon. ¿Qué es esta cosa acá que escribo como en chino? Me parece chino mandarín. Es indicar básicamente el concepto de límite. Que, insisto, hasta podrían no haberlo dado probablemente en alguna comisión. Porque uno muchas veces lo que hace es concentrarse en técnicas de resolución de límite, diciendo, bueno, a ver, si yo tengo que resolver un límite en concreto, ¿cómo hago cuando no puedo hacer reemplazo directo? Y bueno, aprendí que se puede multiplicar y dividir por un conjugado, aprendí que se puede factorizar y ver si se pueden sacar factor común y acotar un poco la expresión de la función. Bueno, estrategias, pero de esto habrán hablado poco.
Lo que sí necesito es, aunque sea, retomarlo hoy para que se entienda el concepto de límite de funciones de dos variables. Pero voy a desarmar un poquito esta cuestión. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que para cualquier epsilon positivo que marque un entorno alrededor del L, quiere decir que acá arriba tengo L más epsilon, acá abajo tengo L menos epsilon. Habrán visto que se hacen los dibujitos de estas franjas. Voy a poder encontrar un entornito, bueno, acá lo tengo que hacer simétrico, de radio delta, o sea que voy a tener x0 menos delta, acá voy a tener x0 más delta, en el que se puede asegurar que cada vez que tomo un x dentro de este intervalo, al momento de calcularle la imagen es un numerito que está dentro de este intervalo alrededor del L. De nuevo, para todo epsilon positivo, voy a poder encontrar un delta positivo que haga lo siguiente. Cualquiera sea el x que está dentro de este intervalo alrededor del x0 de radio delta, las imágenes de todos esos valores de x van a estar cerquita de L. ¿Qué tan cerca de L? Y a una distancia menor de epsilon. Y uno dice, bueno, pero si es para todo epsilon, el epsilon puede ser muy pequeñito. Claro que sí. Si el epsilon llegara a ser muy pequeño alrededor del L, el L anda acá, este es L, no importa qué tan pequeño sea el epsilon. Si el límite realmente es L, seguro yo voy a poder encontrar acá un intervalito alrededor del x sub 0, ahora un poco más ajustado, pero en el que pueda garantizar otra vez lo mismo. Que cualquiera sea el x dentro de ese intervalo, siempre al x sub 0 lo puedo esquivar en todo esto, que cualquiera sea el x dentro de ese intervalo, excepto el x sub 0, al momento de calcular la imagen es un numerito que va a caer dentro de este intervalo alrededor del L, donde el radio de ese intervalo es epsilon. O sea, achico las distancias acá, no importa. Puedo acomodar las distancias de los x a x sub 0, que siempre voy a poder encontrar ese intervalo en el que las imágenes en todos esos x sean numeritos que están a distancia de L menor que epsilon. Esta es la idea del límite. Es cierto, se da poco y nada, pero ¿por qué se da poco y nada? Porque después en los ejercicios poco y nada se trabaja con esto. Creo que nada. ¿Mm? Y está bien, digamos, no estoy cuestionando eso. Me parece que cuando las cosas después no se usan, no tiene demasiado sentido como buscarle tanto tiempo o tanta pérdida de tiempo en esto. Pero creo que hoy que ustedes ya están en análisis 2 tienen una madurez distinta a la madurez que habrían tenido para esta época, no sé, en junio o mayo del año pasado. Otra de las cosas que necesito recordar de análisis matemático 1 es el concepto de los límites laterales. Cuando uno veía el concepto de límite lateral, decía lo siguiente: el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x es igual a L, si y solo si el límite cuando x tiende a x sub 0 por derecha de f de x es igual al límite cuando x tiende a x sub 0 por izquierda de f de x, y estos dos tenían que ser iguales a L, ¿no? Esto que está acá, límite cuando x tiende a x sub 0, de f de x igual a L, es el límite puntual. Yo me acerco al punto, no estoy indicando desde dónde. Estoy trabajando alrededor del punto x sub 0. Acá lo que estoy haciendo es que me estoy acercando al punto lateralmente, ¿no? Evidentemente límite lateral derecho, significa que yo a x sub 0 me voy a acercar, pero por acá, con valores de x sub 0 que son más grandes, con valores x que son más grandes que x sub 0. Cuando estoy evaluando el límite lateral izquierdo, lo que estoy indicando es que me voy a acercar a x sub 0, pero esta vez desde la izquierda, considerando valores de x que son más chicos. Entonces, en conclusión,
decir que el límite de la función existe en x sub 0 vale L, es decir que acercarme por los únicos dos caminos por los que me puedo acercar a x sub 0, el análisis de la función hace que tanto sea por derecha como por izquierda, la tendencia de las imágenes es al mismo número L. Porque hablar de límites es hablar todo el tiempo de distancias, que se hacen cada vez más chicas. ¿Recuerdan esto? Esto, ¿lo tenían presente? ¿Se acuerdan de esto? Sí. Bueno, acá, digo, la cosa era bastante fácil. Después uno se acordará de momentos en los cuales los límites no le salían, pero pasaban por cuestiones que eran estrategias. Y me acuerdo, evaluar los límites laterales muchas veces se habrán encontrado que era obligatorio cuando una función en un punto tenía leyes diferentes, ¿no? Entonces, si uno se encontraba con una función, no sé, del estilo x cuadrado más 5, si x era mayor o igual que 3, no sé, y e a la x menos 3x, estoy diciendo cualquier cosa, si x era menor que 0, menor que 3, preguntarme si existía el límite cuando x tiende a 3 de f, me obligaba a evaluar los límites laterales sí o sí, porque justo en 3 hay un cambio de ley. Para los valores que sean mayores e iguales que 3, la ley que rige es x cuadrado más 5. Para los valores de x que son menores que 3, la ley que rige es e a la x menos 3x. Y evaluar si existía el límite cuando x tiende a 3, obligadamente, sin pensarlo casi, me llevaba a que tenía que calcular los límites laterales. Después, si los límites laterales eran el mismo, entonces existía el límite puntual. Y si no eran el mismo, entonces no existía el límite puntual, ¿no? En esas situaciones era obligatorio hacer el límite lateral, tanto por derecha como por izquierda. Bueno, un poco ese contexto, todo lo que hemos hecho como artilugios y técnicas de límite me van a servir, ¿eh? No es que todo eso quedó en la nada. Pero este es mi panorama en el cual yo más o menos sé trabajar de análisis 1. El panorama ahora, en análisis 2, se transforma un poco. Ya no es exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque cuando ahora paso a funciones de dos variables, esto fue el recordatorio que hicimos, vamos a recordar un poco lo que era entorno y punto interior, que esto ya lo habíamos visto para cuando estábamos este, clasificando las regiones, dominios de una función. Un entorno de centro A y radio R, R por supuesto número positivo, es el conjunto de puntos que distan de A en menos de R. Un punto se llama interior de un conjunto, esto ya lo saben, si podemos encontrar un entorno de centro P0 contenido en el conjunto. Entonces, ¿a qué se le llama entorno de centro A y radio R cuando mi mundo es R, los reales? Y en el mundo de los reales, pararme en un punto y quedarme con los puntos que distan de A en menos de R es quedarme justamente con un intervalito abierto de radio R. Si estoy en R2 y me paro en un punto, hablar de un entorno de centro A y radio R, que significaría quedarme con todos los puntos que distan de A en menos de R, es quedarme con todo este disco abierto. Tienen que ser una distancia menor que R. Si hubiese puesto menor o igual, sí hubiese hecho el dibujito de la circunferencia con continuidad. Pero como es menor, tengo que poner línea de puntos. Y en R3, hablar de un entorno es pararme en un punto A y pedir dónde están todos los puntos que distan de A en menos de R, es quedarme con toda la bola completa, con todo lo que es, excepto el borde, que sería la esfera, todo lo de adentro. Nosotros, en el concepto de límite de funciones de una variable, teníamos estos entornos.
Estos eran nuestros intervalitos que marcaba en el recordatorio. Vamos a definir a secas, así como vamos a hacer una batalla importante, vamos a definir el concepto de límite de funciones de dos variables en un punto. No les va a gustar lo que está escrito, lo reconozco, pero de todas maneras, como en análisis 1, no vamos a molestar demasiado con esto. Pero la idea es considerar que el concepto de alguna manera esencial se sigue manteniendo. Definición de límite de una función de dos variables en un punto. Sea entonces D un conjunto contenido en R2 y un punto, esto no es un intervalo, esto es un punto de coordenadas AB dentro de ese conjunto D. ¿Qué tengo después que tener asociado? Una función. Bueno, ¿qué más tengo? Una función de dos variables definida en ese conjunto D, excepto, posiblemente, en el punto de coordenadas AB, emulando la misma situación de funciones de una variable. Yo voy a estudiar el límite de la función en ese punto, pero la función en ese punto hasta podría no estar definida, porque yo lo que voy a ver es un comportamiento alrededor. Decimos que el límite de f de x cuando xy tiende al par AB es L, y esta es la forma en la que lo vamos a anotar. Fíjense que se mantiene un poco el mismo estilo de notación que teníamos para funciones de una variable. Antes escribíamos el límite cuando x tiende a A, sería en este caso, de f de x igual a L. Se mantiene el espíritu, nada más que ahora los elementos en el dominio son pares. Entonces, en vez de x tengo que poner xy, en vez de lugar de x tengo que poner xy, y en lugar de a tengo que poner ab, ¿no? Decir esto, ¿qué significa? Significa lo que está acá abajo. ¿Qué? Para todo epsilon positivo existe delta positivo, tal que, hasta ahí fui igual que en el caso de funciones de una variable, tal que cualquiera sea el par xy en un disco de radio menor que delta, porque fíjense que acá lo que estoy calculando es la distancia de los pares xy al par AB. Para cualquier xy cuya distancia al par AB sea menor que delta y mayor que 0, el mayor que 0, ¿por qué se pone? Porque lo que pasa en el par AB no me interesa. Lo que va a tener que suceder es que las imágenes de todos esos pares difieren de L en valor absoluto en menos de epsilon. Esto es lo que allá en expresiones de funciones de una variable poníamos así: menor que delta, mayor que 0. Y es lo que acá antes poníamos: f de x menos L en valor absoluto menor que epsilon. Esta fórmula que aparece acá es ¿por qué? Porque estoy pidiendo distancia de puntos en R2. Acá era la distancia de puntos en R. Así es como se marca la distancia con valor absoluto. En R2 la distancia es a partir de la fórmula de distancia que nosotros conocemos. Raíz de x menos a cuadrado más y menos b cuadrado. Y en lugar acá de f de x va a ir f de xy. O sea, la idea es la siguiente. Cuando a mí me digan que el límite, cuando los pares xy tienden al par AB de f de xy es L, lo que me está diciendo en esencia es un poco esta situación. Que parada, a ver si puedo agrandar esto. Paro en un punto de coordenadas AB. Si esto es cierto, si el límite cuando los pares xy tienden al par AB de f de xy es igual a L, si esto es cierto, significa que, decía, para todo epsilon positivo, que marque un intervalo alrededor de L, entonces me muevo epsilon unidades para arriba, me muevo epsilon unidades para abajo, voy a poder encontrar un delta que marque el radio de un disco alrededor del puntito AB en el que se puede asegurar que
Cada vez que tome un puntito en este disco, al momento de calcularle la imagen va a ser un numerito que va a caer dentro de este intervalo. ¿Qué quiere decir? Que la imagen difiere de L en valor absoluto en menos de epsilon. Se mantiene la esencia conceptual de límite de funciones de una variable. Como siempre, lo que pasa en el punto no me interesa. Pero nosotros, en este recordatorio que hicimos, no solo vimos esta parte, sino que también dijimos, bueno, ¿cómo era eso de los límites laterales? Si los límites laterales no existían y eran igual a L, entonces el límite puntual también. ¿Existirá esa idea también para funciones de dos variables? Ahí la cosa ya cambia bastante. Hasta ahora venía muy parecido y la cosa acá ya no es tan fácil. En la definición, como dice esta segunda observación, en la definición del límite se hace referencia a que la distancia entre el par xy y el par AB debe hacerse pequeña. Pero no me dice de qué manera. Cuando digo de qué manera era porque en funciones de una variable, que la distancia hacia el punto x0 se haga pequeña es que si me acerco desde la derecha o desde la izquierda, la distancia entre esos puntitos va a ser muy pequeña. Tengo dos maneras de acercarme al punto en funciones de una variable, o por derecha o por izquierda. En funciones de dos variables, acercarme al punto es también decir de qué manera me acerco, no solo que esa distancia sea más pequeña. Quiere decir que cuando yo estoy parada en un punto de coordenadas AB, a ese punto yo me podría estar acercando, tratando de emular lo que conozco de funciones de una variable, me podría estar acercando por la derecha, me podría estar acercando por la izquierda. Pero también podría acercarme desde arriba o desde abajo. O podría acercarme por estas otras rectas posibles a ese punto. O también acercarme lo podría hacer por alguna función cuadrática al punto. Así, así, así. O, y esto es lo que lo hace como complicado, me podría acercar al punto por cualquier trayectoria, a veces casi difícil de imaginar. Esto lo hace difícil al cálculo del límite. Cuando antes solamente en funciones de una variable, yo estaba parada en un puntito, lo voy a llamar A para que sea, y me podía acercar desde la izquierda o desde la derecha, en el caso de funciones de dos variables, esta es la situación. ¿Qué significa acercarme al punto? Sí, significa estar más cerca, perfecto, estar a una distancia del punto cada vez más chica, pero ¿cómo? ¿De qué manera me acerco? Lo cierto es que en el caso de que yo diga, afirme, que el límite, cuando los pares x y se acercan al par AB de f, es L, si yo digo esto, lo que estoy indicando es que por cualquiera sea la curva de trayectoria de acercamiento al punto, el límite siempre vale L. Pero acá, en funciones de una variable, tenía dos posibles curvas de acercamiento al punto, por derecha o por izquierda. Acá, ¿cuántas tengo en el mundo de funciones de dos variables? Parecería que infinitas Y está formas muy de... bien, Infinita. está muy bien lo que le parece. Infinitas, infinitas. Y encima, infinitas como familia de curvas, porque a ver, ¿cuántas rectas tengo que pasan por el punto AB? Rectas por las cuales después ahí voy a caminar y me voy a acercar cada vez más al punto AB. ¿Cuántas rectas hay? Infinita. Perfecto. Infinito. Después digo, a ver, no, pará, vamos a ver otro tipo de curvas. Las curvas que tengan que ver con parábolas que pasan por ese punto.
¿Cuántas hay? Infinita de nuevo. ¿Cuántas curvas de un estilo de función cúbica hay que pasan por ese punto? Infinitas, o sea, encima de que son infinitas, hay infinitas familias de tipos de curva que yo podría llegar a considerar. E insisto con esto, si el límite existe, quiere decir que por todas esas infinitas familias de las cuales pertenecen infinitas curvas, por todas tendría que asegurar que el límite siempre vale L. Un problemón trágico ya, diría que es trágico. Bueno, pero vamos a tratar igual de ponerle el pecho a la situación y de tratar de entender qué significa calcular el límite de una función de dos variables. ¿Difícil comparado con funciones de una variable? Sí. Yo no, no voy a dejar de decir lo que vale la pena, que en este caso es, si yo tengo que calcular el límite de una función de dos variables y puedo hacer lo que se llama reemplazo directo, yo lo voy a hacer. ¿Se acuerdan que calcular límites de funciones de una variable me decían, bueno, límite cuando x tiende a 1 de e a la x menos 3x? No tenía que andar haciendo nada extraño. Reemplazaba, me quedaba e a la 1 menos 3 por 1, o sea, e menos 3 y se terminaba el límite. Aprendía técnicas, procedimientos cuando no podía hacer ese reemplazo directo, cuando aparecían indeterminaciones del estilo cero sobre cero, infinito sobre infinito, infinito menos infinito. Recordarán en sí que tienen 7 indeterminaciones que ustedes han aprendido después con L'Hopital a poder resolver esos límites. Bueno, para funciones de dos variables, cuando puedo hacer reemplazo directo también lo haré. Entonces, por ejemplo, ¿no? Límite cuando el par xy tiende, no sé qué sé yo, al par 1, 0 y la expresión es esta, e a la xy menos 3x cuadrado más y cubo sobre 5. Se me ocurre eso, ¿no? A ver, el límite, hago reemplazo directo. Sí puedo hacer reemplazo directo y la cuenta no tiene ningún problema de ser hecha. Reemplazo la x por 1, reemplazo la y por 0 y me fijo qué queda. Si reemplazo la x por 1 y la y por 0, acá me quedaría e a la 1 por 0 menos 3 por 1 al cuadrado más 0 al cubo sobre 5. E a la 0 es 1, menos 3 más 0, o sea, menos 2. Y se terminó. Chao. Por supuesto, no me van a pedir que calcule ese tipo de límites. Siempre me van a pedir límites en los cuales aparezca un problema en el cual el límite no lo pueda resolver por reemplazo directo. Entonces, ¿cómo hago para desempeñarme en ese tipo de situaciones? Bueno, eso es lo que vamos a abordar ahora. Situaciones que tienen que ver con estrategias que me lleven a resolver el cálculo de un límite cuando ese reemplazo directo yo no lo puedo hacer. Entonces, primera situación, voy a poner un poquito más chiquitín. Primera situación, con 70. Límite cuando el par xy tiende al par 0, 0 de esta expresión, 2xy sobre x cuadrado más y cuadrado. ¿Existe? Me pregunta. ¿Qué pasa si yo quisiera hacer reemplazo directo? Va a quedar cero sobre cero, ¿no? Sí. Una Una. indeterminación, pero no me acuerdo cómo se llama, cero sobre cero. Sí, 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 así. Es una indeterminación. Uno dice, bueno, pero yo aprendí un montón de cosas después del análisis 1. Aprendí L'Hopital, que me ayudaba a resolver estas indeterminaciones del estilo cero sobre cero. Sí, pero L'Hopital funciona para funciones de una variable. No es que hay un L'Hopital, un primo del L'Hopital, un allegado al L'Hopital que hizo una versión para funciones de dos variables. No hay. No hay. Entonces, bueno, tengo que ver de qué forma yo puedo ir transitando esta pregunta. Yo entendí, al menos hasta ahora, que
En el caso de que el límite exista, yo sé que por cualquier curva de acercamiento al punto, el límite tiene que ser siempre el mismo. Bueno, vamos a plasmar de qué manera yo voy a hacer eso, ¿no? Primera propuesta es emular lo que yo conozco de funciones de una variable, acercarme por la derecha y por la izquierda. Pero no me olvido de que estoy en R2, no estoy en R, estoy en R2, estoy trabajando con pares. Entonces yo lo que voy a hacer es esto, ¿no? Consideremos distintas trayectorias de acercamiento, en este caso al origen, que es el punto que me interesa. La primera propuesta, y que lo dejo bien claro, es acercarme con pares x y al origen a lo largo del eje X. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a mirar a mi función y voy a examinar cómo se comporta cuando solo la miro en puntos que están sobre el eje X. Y que después esos puntos se vayan acercando cada vez más al punto que me interesa, que es el origen. Entonces acá, para mí, los únicos puntos que existen ahora en este razonamiento son puntos que están sobre el eje X. Todo punto que está sobre el eje X, ¿qué particularidad tiene? Es 0. Claro. Entonces, todos estos puntos, de manera general, se pueden escribir de esta manera. Son pares, donde una primera coordenada va a ser una X que va a ir cambiando, y la segunda coordenada tiene que ser sí o sí 0. Como yo quiero mirar cómo se comporta la función en estos puntos, eso es lo que hago acá. Evalúo f en esos puntitos. Restrinjo la mirada ahí, me olvido del resto. Entonces, bueno, si la función obviamente es esta es la f a la que se hace referencia, reemplazo la x por x, digamos, la dejo igual, pero la y la reemplazo por 0. ¿Qué es lo que queda? Acá arriba queda 0, acá abajo queda x cuadrado, 0 sobre x cuadrado de 0, por supuesto que siempre considerando esto, ¿no? X no puede ser 0, porque si x fuese 0 me quedaría evaluar f en el 0, 0, y la función en el 0, 0 no tiene sentido. No se puede evaluar. Pero como saben, a mí lo que pasa con la función en el punto no me interesa. Yo voy a estudiar lo que pasa alrededor. Bueno, situación 0 sobre x cuadrado es 0. Y entonces ahora digo, ya está. Ya vi cómo se comporta la función en pares de esta forma. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ver a qué tienden esos valores cuando estos pares les pido que se acerquen cada vez más al 0, 0. Y entonces uno dice, bueno, pero si yo quiero que estos pares de la forma x0 se acerquen cada vez más al 0, 0, básicamente es pedir que x tienda a 0, ¿no? Entonces, que el par xy tienda al par 0, 0 es básicamente pedir en esta situación que sea x quien tienda a 0, porque ya la segunda variable o la segunda coordenada ya es 0 en los dos. Y eso es lo que hago ahora. Una vez que restringí mirar la función en los pares x0, ahora voy a ver a qué tienden esos valores de imágenes. Entonces planteo límite cuando x tiende a 0 de f en x0. Es el límite cuando x tiende a 0 de, en el caso anterior hice la cuentita, esta cuentita de acá, y dije, f en los pares x0 es 0. Límite cuando x tiende a 0 de una constante es la propia constante, ¿no? Ese 0 resultado, este 0 de acá, es por este 0, no por el que está acá abajo. Conclusión hasta el momento. La función tiende a 0 cuando los pares x y tienden al 0, 0 a lo largo del eje X. O sea, sobre ese sector, mire. Conclusión hasta el momento. Yo puedo decir con esto que el límite de la función acá ante esta pregunta ¿existe? No. No. No, porque lo único que hice fue mirar por una trayectoria, por una curva de puntos que se acercan al punto en cuestión.
Y dijimos que hay infinitas familias donde cada una tiene infinitas curvas. Y miré solo en una. Lo que sí puedo decir es que en el caso de que termine existiendo el límite de esta función, ese límite, ¿cuánto debería valer? 0. Cero. Cero, porque ya hay una curva por la cual el acercamiento al punto me da que el límite es cero. Si llegara a existir el límite, no le queda otra que ser cero, porque por todas las curvas de trayectoria de acercamiento al punto me tiene que dar siempre el mismo numerito. Bueno, no importa. Con esto no digo nada. Tengo una primera información. No me dice mucho, pero de todas maneras para algo va a servir. Digo, bueno, eso fue solo una curva. Bueno, a ver, pido otra, a ver qué pasa con otra. Esto es muy inicial, ¿eh? Después en los ejercicios puede ser que lo empiecen a hacer mucho más rápido. Digo, bueno, así como me acerqué por la derecha y por la izquierda, digo, ¿y si me acerco al punto que esté, al punto en cuestión, por arriba y por abajo? Bueno, en estos puntos, pensando en que acercarme al origen lo voy a hacer por arriba o por abajo, es básicamente acercarme por puntos que están sobre lo que sería el eje Y, ¿no es cierto? Y estos puntos, por estar sobre el eje Y, ¿qué característica tienen? Igual que antes, X va a ser cero. Claro, pero no es igual que antes. Antes era Y igual cero, ¿no? Ahora, Claro, sí, sí. pero entiendo la idea. En este caso, los pares van a ser de la forma 0 y. Bueno, una vez que identifiqué cómo escribo a todos los puntos que están en esa curva que me interesa, ahora voy a evaluar f en estos puntos, que es lo que uno pone acá. F en los pares 0 y. Bueno, la función, que la teníamos como media olvidada, era 2xy sobre x cuadrado más y cuadrado, ¿no? Esa era la función. Bueno, reemplazo. La x la reemplazo por 0, la y la dejo como y. Por supuesto que le pido esta condición, porque si y llegara a ser 0, me quedaría f en el 0, 0 y no se puede evaluar. Conclusión de la cuenta, acá me queda 0, acá me queda y cuadrado, resultado 0. Entonces, ¿qué es lo que viene ahora? Pedir que estos pares se acerquen cada vez más al 0, 0. Y de nuevo, si yo pido que estos pares se acerquen al 0, 0, como en este caso la primera coordenada de los dos ya es 0, lo que tengo que pedir es que y se acerque a 0. Entonces evalúo límite cuando y tiende a 0 de la mirada de la función en esos puntos. La mirada de la función en esos puntos hice la cuenta recién y me dio que la función ahí vale 0. Entonces es el límite cuando y tiende a 0 de una constante. Queda eso, la propia constante. Otra vez insisto con que este 0 de acá es este 0, no este de acá abajo. Conclusión. Por el momento es que la función tiende al número 0 cuando los pares x y se acercan al origen a lo largo del eje y. Entonces me acerqué al origen por puntos que están sobre el eje x y el límite dio 0. Me acerqué al origen por puntos que van sobre el eje y, el límite da 0. De nuevo, ¿eso quiere decir que el límite exista de la función y que valga 0? No, todavía no. Todavía no, porque en realidad fueron dos curvas locas. Antes tenía una, ahora tengo dos. Igual, no quiere decir nada. Hasta al menos no tuve ninguna contradicción. Seguimos un poquito más. De seguir un poco más, digo, a ver, vamos a proponer otra curva. Ya que estamos, esta. ¿Esta curva quién es? Lo dejo bien en claro acá. Voy a acercarme al origen a lo largo de la recta igual a x. Voy entonces a considerar cómo escribir a todos los pares que están sobre esta recta. Si están sobre la recta y igual a x, es porque estos pares son de la forma AA, PP, QQ, qué sé yo, XX.
¿no? La primera y la segunda coordenada son iguales. Entonces, identifico que a los puntos que están sobre esa recta son puntos que tienen primera y segunda coordenada iguales, ¿no? Una vez que identifique quiénes son esos puntos, digo, ahora qué voy a hacer, voy a mirar la función, cómo se comporta en esos puntos. Voy a evaluar f, cómo se comporta en esos puntos, que es lo que viene acá. Y la función, insisto otra vez, por ahí tendría que haberlo copiado y pegado siempre eso es error mío, era esta. Entonces, donde está x, sigo dejando x, donde está la y, ahora voy a tener que poner x. Cuando hago la cuenta, me queda 2x por y, pero ahí ahora tengo que poner x. Abajo es x cuadrado más y cuadrado, pero ahora en el lugar de la y pongo la x. Arriba tengo 2x cuadrado. Abajo tengo también 2x cuadrado. Se simplifica siempre considerando esto. Acuérdense, porque si x vale 0 me quedaría el par 0, 0. La función ahí no está definida. La función en todos esos puntos siempre vale 1. La función la miro en todos estos puntos y siempre vale 1. ¿Qué tengo que pedir después? Y tengo que pedir que estos pares se acerquen cada vez más al 0, 0. Y eso lo pido, en este caso, considerando que x como variable es la que se tiene que acercar a 0. Entonces paso a calcular el límite de esta expresión. Siempre caigo en el límite de algo que depende de una variable, lo que hace que yo ahora entre en un terreno que tiene que ver con análisis 1, y ahí puedo aplicar todas las técnicas que conozco porque estaría con expresiones de una variable. Y me termina quedando el límite cuando x tiende a 0 de el número 1, porque la función en los pares xx me dio 1. El límite de una constante es la propia constante. ¿Cuál sería la conclusión acá? Y que la función tiende a 1 cuando los pares x y tienden al 0, 0 a lo largo de esta curva. Igual a x. Entonces, yo puedo concluir lo siguiente. Hey, el límite no puede depender en cuanto a la conclusión que yo dé de la curva sobre la cual me acerco al punto. Estoy diciendo que por dos curvas que analicé de acercamiento al origen, la función siempre tendía a 0. Pero ahora me paré en otra curva que también se acerca con puntos al origen y la función tiende a 1. No puede depender el resultado del límite de aquella curva en la que yo decidí acercarme al punto. Por lo tanto, como el límite me está dando cosas diferentes, lo primero que puedo decir es que el límite no existe. ¿Y con qué justificación? Justamente gracias a todo lo que escribí anteriormente, como la función tiene límites diferentes por trayectorias distintas, por supuesto el límite no va a existir. Y se terminó el ejercicio, no tengo más nada que hacer. O sea que con encontrar una de las familias que ya no cumpla, ya, porque las primeras dos dieron cero, ¿no? Y justo esta nos lleva a que da uno, pero fue por prueba y error, digamos, fue probar la Sí, primera, probar la segunda, probar la tercera. bueno, Digamos, probar las sucesivas familias que hay. bueno, esa es la parte en la que uno llega y dice, pero pará, que voy a estar toda la vida. Porque puede pasar que por una cierta cantidad de, no sé, de infinitas curvas, el límite siempre me da 0. Y resulta que por una aislada que no me di cuenta, viene una curva acercándose al punto y por esa trayectoria el límite es distinto. Bueno, esto es un ejemplo introductorio, yo les decía. Les tengo que comentar qué significa esto de ir viendo por diferentes trayectorias a qué tiende la función. Uno después, a medida que va avanzando en la clase de hoy, se va dando cuenta que a un ejercicio lo puede como combatir de manera más contundente desde el principio. ¿Qué tanta vuelta inicial? Es como todo. Estamos transitando un camino de aprendizaje donde al principio uno tiene que ir muy despacio para que se entienda la parte conceptual y después vamos a ir un poquito más rápido. Hay veces que no vamos a saber muy bien qué hacer. Bueno, es hacer ejercicio y hacer ejercicio hasta que uno se da cuenta de qué manera uno puede llevar adelante el ejercicio. En principio, la conclusión que saco es esta y la que uno usa mucho después en la práctica.
Si la función entonces tiende a L, cuando los pares X y Y se acercan al par B a lo largo de una trayectoria que la llamo C1, y la función ahora tiende a un número M, cuando los pares X y Y se acercan al mismo par B por otra trayectoria que la llamo C2, si esos límites me dieron diferentes, obviamente entonces el límite no existe. Y es como que uno está en algún ejercicio rogando que el límite no exista, tratando de imaginarse dos curvas distintas donde los límites sean diferentes. Bueno, no es tan fácil, ¿eh? Acá es donde yo les propongo la siguiente situación para el mismo ejercicio. Yo tengo esta función. No cambió, la función es la misma. Es f de xy igual a 2xy sobre x cuadrado más y cuadrado. La función es esa. Digo, ¿podría haber a lo mejor comenzado el ejercicio de manera más rápida y concluir más rápido que la función no tiene límite cuando el par xy se acerca al 0, 0? Sí. ¿Qué se puede hacer? La idea es, yo estoy parada en el origen y digo, me voy a acercar por una familia de curvas que sea de la forma y igual a mx. Son rectas. Esas familias de curvas, a medida que el m va cambiando, el m es el valor de la pendiente, son rectas. Entonces yo, de manera más contundente, voy a decir, voy a acercarme de manera más general al origen por curvas que en este caso son rectas que pertenecen a esta familia. Les pregunto, ¿de esta manera yo estaría clasificando a todas las rectas que pasan por el origen? ¿Toda recta que pasa por el origen se puede llegar a escribir de esta forma? Sí, No, no, Hay una que no. ¿Cuál es la que no pertenece a esa familia de rectas y que sin embargo es una recta que contiene el origen? Una vertical. Sí, justamente esta recta vertical, que tiene que ver con el eje Y, la ecuación que define a los puntos que están sobre el eje Y es esta. Y esta ecuación no puede ser nunca llevada a este estilo. Es como una recta al ser vertical, ¿qué pendiente tiene? ¿No? Bueno, no importa. Lo que quiero decir es que esta familia de curvas que contienen al origen son todas rectas. ¿Son todas las rectas que pasan por el origen? No. Hay una que no está. No importa, si quiero después la analizo por separado. Pero yo lo que voy a hacer es focalizar el estudio de observar cómo se comporta la función en esta familia de curvas. Entonces, ¿qué digo? Si de manera general me paro en una curva como esa, evidentemente los puntos que van a estar sobre cualquiera de estas curvas van a ser puntos de la forma x, mx. Cambió el m, cambió la pendiente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero cualquiera sea la recta que se escriba de esta manera, y igual a mx, todo punto sobre esa recta se va a poder escribir de esta manera, con coordenadas x, mx. ¿Y qué es lo que venía en el desarrollo que yo venía plasmando anteriormente? Digo, bueno, ahora voy a mirar f en estos puntos. Fantástico, ahí vamos. Evalúo f en esos puntos. A la x la dejo como x y cada vez que aparezca la y voy a reemplazar por mx. Entonces es 2, 2. X, x. Y ahora tengo que poner y. En lugar de y pongo mx. Abajo lo mismo, donde aparece y pongo mx. Si hago las cuentas, acá voy a hacer a lo mejor un poquito más detallada la cuenta, es 2m y x por x es x cuadrado. Abajo es x al cuadrado más, acá tengo mx al cuadrado sería m cuadrado por x al cuadrado. O sea, arriba queda esto y abajo puedo sacar x cuadrado factor común. Y me quedaría 1 más m cuadrado. ¿Qué es lo que sucede ahí que me puedo dar cuenta? Chan, se cancelan los x al cuadrado. Y ahí aparece esta expresión.
2m sobre 1 más m cuadrado. ¿Qué venía después? Según todo lo que veníamos haciendo en el razonamiento anterior. Bueno, ahora a estos pares de la forma x, mx, le voy a pedir que se acerquen al 0, 0. Eso lo logro pidiendo que x tienda a 0. El m va a ser un valor que sí, no lo conozco, pero es una vez elegido un valor que va a permanecer constante. Entonces, ¿ahora qué hago? Evalúo el límite cuando x tiende a 0 de f en los puntos que están sobre esas rectas. O sea, me termina quedando el límite cuando x tiende a 0 de f en este tipo de puntos que están en esas rectas, me terminó dando este valor. 2m sobre 1 más m cuadrado. Y resulta que cuando yo calculo el límite de esto, acá x no está. O sea que para la x esto es una constante. Y el límite de una constante es la propia constante. ¿Qué digo ahora acá? Y que el límite va a variar según la recta. El límite va a variar o el límite va a dar un resultado diferente dependiendo del valor de m que yo considere. Eso no puede pasar. Porque dijimos que si el límite existe, por cualquier curva de acercamiento al punto, el valor de la tendencia de la función tiene que ser siempre el mismo numerito. Acá me estoy dando cuenta que no. Entonces yo digo, después de haber hecho todo el tránsito del ejercicio de a poquito, la verdad es que lo podría haber batallado con esta situación. Digo, a ver, rápido. Evalúo qué pasa cuando yo trabajo con esta función y directamente decido observar en esta familia de curvas qué pasa con el límite de la función. Me doy cuenta que depende de m. El ejercicio se termina ahí. Y lo que yo voy a poder decir sin problemas es que el límite no existe. Y con esto, ¿no? Esta cuenta, que es la que yo hice recién, ¿qué vamos a decir? El límite depende de m. Con lo cual, y esta aclaración es porque ya sabíamos, no existe el límite planteado. El límite no puede, el resultado del límite depender de nada. El límite, si existe, es un número único. Así que digo, en esta placa podría haber concentrado la resolución del ejercicio que antes lo tuve que hacer bastante más despacito. O sea que de haber existido, profe, ahí debería haber dado 0 en este caso. Sí, Cuando... si Ah, hubiese ok. existido, sí. De alguna manera, chan, se cancelan las cosas, límite 0. Mm. Bueno, mirá esta situación. Mira vos y miren todos, ¿no? Una situación similar. Hay un cambio ahí en la ley de la función. Me vuelve a preguntar si el límite existe. ¿Por qué? Porque no puedo hacer reemplazo directo. Otra vez, ¿no? Si me hubiesen pedido calcular el límite de esta función en cualquier otro par, reemplazo directo y se terminó la historia. Pero ¿dónde justo no puedo hacer reemplazo directo? En el 0, 0. ¿Y dónde me piden ver si existe el límite? En ese punto problemático. Lo habitual, siempre que la vida si es complicada, se complica más. Bueno, digo, a ver, ya que aprendí, voy a batallar el problema de manera más contundente. Me están pidiendo que me acerque al origen y bueno, yo me voy a acercar por curvas de la forma y igual a mx. Y lo dejo plasmado. Digo, me voy a acercar al origen a lo largo de la recta genérica y igual a mx. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, lo primero que hago es evaluar f en los puntos que están sobre esas rectas. Entonces me queda f en pares de la forma x, mx. Fantástico. En lugar de la y pongo mx. Y bueno, la y cambió. Tengo que tener un cuidado acá. Es 2x cuadrado. 2x cuadrado, eso queda igual. En el lugar de la y, mx. Abajo aparece x a la cuarta, se lo dejo igual. En el lugar de la y pongo mx. Bueno, fíjense que acá tengo 2x cuadrado por x. O sea, eso lo puedo juntar y me queda un x cubo. Abajo, esta parte de acá
es m cuadrado x cuadrado. Entonces en el denominador puedo sacar factor común x cuadrado. Saco x cuadrado factor común y de haberlo sacado de este término me queda un x cuadrado. De haberlo sacado de este término me queda m cuadrado. En esa expresión resulta que yo puedo simplificar x cuadrado con este x cubo y me queda un x solo. Bueno, la expresión que queda es esta. Fantástico. Vengo acá abajo. ¿Qué es lo que viene ahora? Calcular el límite de esa expresión cuando x tiende a 0, porque ahora lo que quiero es que los pares se acerquen al 0, 0. Entonces es el límite cuando x tiende a 0 de esta expresión. Hago reemplazo. Ahí no es que quedó constante. Reemplazo. Y el límite da 0. Fíjense, sí tengo que ser un poco cuidadosa con esto. Cuando yo reemplazo por x igual 0, arriba ¿qué queda? 0, me quedaría límite. Cuando x tiende a 0, de arriba 0, porque esto se anula. Y abajo, cuando reemplazo la x por 0, es 0 más m cuadrado, m cuadrado. Bueno, eso es 0 en la medida en la que m no haya sido 0. Porque si no me quedaría un 0 sobre 0. ¿No? Eso lo aclaro ahí. De todas maneras, lo que me puedo preguntar es, ¿qué pasa si m es igual a 0? Si m es igual a 0, en realidad estoy hablando de la recta y igual a 0. Estaría hablando de expresiones de este estilo. Y la función en todos esos puntos, fíjense que me va a dar 0, ¿no? Es 0, 2, x, 0 es 0. Abajo es x a la cuarta más 0, pero como me estoy acercando al origen y en el origen no lo puedo calcular, con x distinto de 0, esto vale 0. La tendencia es igual a 0 para los puntos que están sobre lo que es el eje x. ¿Mm? Así que, conclusión, la función tiende a 0 cada vez que me acerco al origen por rectas de la forma y igual a mx. ¿Qué pasa acá? Todavía no puedo garantizar que existe el límite o no, porque te falta analizar más familias. Solo sabes que y igual a mx sí cumple, es cero. Era como que antes, en el problema anterior, acá me quedaba el límite dependiendo de m y se terminaba el ejercicio y chao. Acá no puedo decir nada. A diferencia del caso anterior, acá hay infinitas curvas de acercamiento al punto donde el límite da 0, pero no son todas las infinitas curvas. Son las infinitas que pertenecen a una familia de curvas que pasan por el origen. Bueno, en este caso, porque uno más o menos mira las potencias que tiene la variable, dice, ¿qué pasa si a la i le pongo algo que tenga que ver con una potencia al cuadrado? Con este cuadrado se puede juntar, este cuadrado al cuadrado quedaría a la cuarta. Miren la propuesta que sigue. No es que uno dice, uy, esto a mí no se me hubiese ocurrido. Sí, ya sé que a nadie se le hubiese ocurrido. Por eso estamos trabajando sobre diferentes ejercicios para que después a cada uno se le vaya despertando esta cuestión de eh, que uno pesque por qué lado puede resolver el ejercicio, ¿no? ¿Cuál es la propuesta ahora? Analizar, bueno, de esta pavada, ¿quiere decir esto que el límite existe? Por supuesto que no. Propuesta que sigue. Miren la propuesta que sigue. Bueno, así como investigué curvas del estilo y igual a mx, ¿por qué no pensar que me voy a acercar al origen por curvas de esta familia, que son parábolas? Vengo por acá, algunas más empinaditas, algunas con ramas hacia abajo, pero todas que se van acercando cada vez más
al origen. Entonces, bueno, cualquiera sea la curva que pertenece a esta familia, va a estar conformada por pares que son de la forma x, mx cuadrado. Bueno, ¿qué es lo que viene después? Evaluar f en esos pares. Listo, vamos acá. F en esos pares. Esta es la ley. Bueno, a x la dejo como x y cada vez que aparezca y, tengo que poner mx cuadrado. Entonces acá aparece y, acá aparece mx cuadrado. Abajo, esa expresión de la y va a aparecer al cuadrado. Ahí estamos. Acomodo un poco. Este x cuadrado con este x cuadrado se hace un x a la cuarta. Acá abajo tengo m cuadrado por x a la cuarta, ¿no? Distribuyo este cuadrado en este producto. Entonces en el denominador veo que este término tiene x a la cuarta, este también. Bueno, saco x a la cuarta factor común y me queda 1 más m cuadrado acompañando. Se va x a la cuarta. Y la expresión que queda es 2m sobre 1 más m cuadrado. A continuación, ¿qué viene? Bueno, ahora quiero que estos pares se acerquen cada vez más al origen. Y pedir que estos pares se acerquen cada vez más al origen es pedir que x tienda a 0. Entonces pedimos acá abajo eso. Límite cuando x tiende a 0 de la función evaluada en esos puntos es límite cuando x tiende a 0 de esta expresión que de x no depende. Es una constante. El límite de eso es la propia constante. ¿Qué pasa acá? Obviamente, como el valor del límite que encuentro depende de m, entonces no existe este límite planteado. Es decir, como que me tuve que trasladar a otra familia de curvas en los cuales al momento de calcular el límite quedaba dependiendo de m. Estos son ejemplos que uno presenta para que de a poco se vayan despertando en este mundo de funciones de varias variables. De a poquito ya se van a dar cuenta cómo es la cosa. Y bueno, y está buenísimo cuando aparecen esas situaciones porque el ejercicio se termina y paso a otro. Muchas veces uno quiere que en un ejercicio el límite termine no existiendo. Porque supongamos que yo hubiese trabajado con esta familia y el límite me daba 0 como con las otras. ¿Qué puede pasar? Había probado por la familia de rectas y el límite da 0. Ahora probado por esta familia de funciones que son estas parábolas, el límite da 0. La pregunta que uno se hace es, ¿el límite existe entonces? ¿Qué No, hubiese hay que pasado? seguir buscando más familias. Entonces como que uno se queda, no, con todo el trabajo que me dio y todavía no puedo decir nada. Bueno, supongamos que uno sigue probando por otra familia de curvas y que el límite siempre da lo mismo. No quiere decir que el límite existe. Sí, lo que no voy a negar es que lo que puede pasar es que uno empiece a sospechar de que parece que sí. Parece. Sí, te comillas, parece. Bueno, si ese parece es como cada vez más contundente, tendré que ver si puedo probar cómo corresponde la existencia del límite. La prueba de eso, ya pasamos a otro capítulo, donde la cosa es un poquito distinta y ya vamos a aprender cómo se hace también, ¿eh? Pero en principio, hasta ahora nos quedamos con estos ejemplos donde la cosa falla relativamente enseguida, falla en cuanto a que el límite me dan diferente y uno termina el ejercicio y dice el límite no existe, ¿no? Ya vamos a ver qué significa que exista el límite. Bueno, cosas para tener en cuenta que funcionan para funciones de dos variables. Todas las leyes de los límites que uno vio en el libro en la sección 2.3, o no importa si fue este libro o el libro que haya sido, de todas las leyes de los límites, límite de la suma, de la resta, del producto, de la división, composición, todo eso copiamos y pegamos para funciones de dos variables. Por eso es que les digo que cada vez que yo pueda hacer reemplazo directo, lo hago. Otro teorema que es válido en el mundo de funciones de dos variables es el teorema del sándwich, o el teorema de la compresión
o el teorema de intercalación, diferentes nombres que se le puede dar al teorema, pero creo que habitualmente uno lo llama el teorema del sándwich. Ese teorema lo vamos a recordar cuando veamos otro de los PDF. Me va a servir para cuando quiera mostrar que un límite existe. No va a ser hoy, pero ya lo vamos a ver. Y lo que me falta es dar el concepto de continuidad, idéntico en esencia al concepto de continuidad de una función de una variable. Recordemos si yo tenía y igual a f de x, una función de una variable, decir que f es continua en x igual a, en x igual a y puse un 3. Eso. En x igual a, si pasaba qué cosa. F es continuo en A, ¿sí? A pertenece al dominio. Sí. eh, El límite en A existe y la función en A es igual al límite. Bien. igual, claro. Bueno, yo lo voy a escribir todo compactado diciendo esto. F es continuo en A, sí. El límite, cuando x tiende a A de f de x, es igual a f en A. La definición es esta, es un renglón. Uno lo que hace después es desmenuzar ese renglón y decir, a ver, voy a mirar más cuidadosamente qué significa esto. Entonces dice, f de A tiene que poder ser una cuenta que yo haga, es decir, el A tiene que estar en el dominio de la función. Por otro lado, para que se dé la igualdad entre estos dos números, evidentemente, esto como límite tiene que existir, tiene que darme un número. Y después viene el hecho de que los dos números tienen que ser iguales. Digo, todo eso que me decís vos está fantástico, pero en general, por ahí la definición de continuidad es esto, renglón. Después uno desmenuza qué quiere estar diciendo cuando dice esa igualdad, fantástico. Bueno, de la misma manera, uno extiende la definición de continuidad a funciones de dos variables. Definición: una función de dos variables es continua en el par AB si pasa qué cosa. Bueno, traslademos esto. Límite cuando el par xy tiende al par AB de f de xy es igual a f en AB. Copio y pego, pero en vez de poner una coordenada pongo 2. Así como existe la definición de continuidad en un punto, existe lo que se llama función continua en un conjunto. ¿Qué quiere decir que sea continua en un conjunto? Que sea continua en cada uno de los puntos que pertenece a ese conjunto. Entonces hay situaciones particulares que también arrastro de funciones de una variable, ¿no? Si una función de dos variables es una función polinómica, o una función polinómica de dos variables, por ejemplo, si la función llegara a ser algo así, 2x cubo y menos xy a la quinta más 2y más 5 cuartos x más 3, eso en xy es un polinomio. La x y la y pueden estar entre sí multiplicándose y las potencias de la x y de la y tienen que ser esos números naturales. Desde el momento en que aparece una raíz de x, chau, fue. No puede aparecer ese tipo de expresiones. No pueden aparecer en la x potencias negativas, que sean racionales. No, no tienen que ser naturales. Y a lo sumo puede aparecer, por supuesto, en término independiente. Ahí, que no esté multiplicado ni por la x ni por la y. Ese tipo de funciones son polinómicas en dos variables. Bueno, esas funciones polinómicas son continuas en todo R2, como las funciones en una variable polinómicas también eran continuas en R. ¿Qué eran las funciones racionales? Las funciones racionales en funciones de una variable eran las funciones que eran división entre polinomios. Y las divisiones entre polinomios, que se llamaban funciones racionales, también iban a ser continuas, pero yo ya no podía decir que eran continuas en R. Tenía que decir, epa, eran continuas en su dominio, ¿no? Porque si yo en una función de una variable llegaba a tener una expresión como esta,
La función es una función racional. Arriba hay un polinomio, abajo hay un polinomio. Pero no puedo decir que es continua en R. ¿Por qué? Porque esa función polinómica en 1 no está definida. Entonces tengo que decir que es continua en su dominio. Y que sea el dominio que sea. Bueno, de la misma manera por las funciones racionales de dos variables. Es división de polinomios. Yo sé que los polinomios son continuos en todo R2, pero cuando aparecen divisiones, tengo que decir que van a ser continuas y abro el paraguas en su dominio. Y clásico, ¿se acuerdan que si nosotros teníamos una función continua compuesta con una función continua, la composición de continuas me daba una función continua? Bueno, acá también voy a tener continuidad de funciones en una composición, solo que fíjense que en este mundo tengo que tener un cuidado en especial. Si yo hago una composición de funciones y la voy a evaluar en un par AB, naturalmente esto quiere decir que tengo que hacer G en F de AB. F es una función de dos variables. La función de dos variables evaluada en un par ordenado, ¿qué es lo que me devuelve? Esto, F en AB, una función de dos variables. ¿Qué me devuelve? Como por ejemplo esta. F, Un solo número, no dos claro, componentes. me devuelve un solo número, no es un par ordenado. Entonces, como esto es un número, la función g que voy a usar en esa composición tiene que ser una función de una variable, porque si no, no tiene sentido la composición. Entonces ustedes van a ver f, una función de dos variables, estamos hablando de continuidad, entonces le pide que sea continua en el par AB. Y la g, una función continua pero de una variable. Esa composición de funciones continuas me devuelve una función que es continua. Pero es esa aclaración en particular que hace que para que tenga sentido las funciones sean como de mundos diferentes, continuas en su mundo. Bueno, no va a ser hoy, no es la idea, pero lo que sí vamos a dar ya el viernes que viene en la facultad, si todo sale bien, es justamente cómo demostrar la existencia de un límite usando como estrategia el teorema del sándwich. Ya lo vamos a recordar en este apunte. Creo que ya se lo subí al campus y si no me fijo en un rato y se lo subo para que lo tengan para el viernes que viene. Vamos a ver esa estrategia del teorema del sándwich para demostrar la existencia y después en práctica, seguramente ustedes con las chicas van a ver otra estrategia que es la del uso de coordenadas polares. No se olviden que en el campus está todo el sector de los videos donde ahí van a encontrar también resoluciones de límites con diferentes estrategias. Así que eso no dejen de mirarlo porque es todo material para ustedes, les va a servir un montón, se los aseguro. Para eso fue hecho.